Mi saludo cordial para todos los queridos oyentes de la emisora comunitaria Nuestra Señora del Socorro y las emisoras comunitarias de la diócesis que transmiten desde nuestras parroquias. Que estas ondas sonoras que transmiten nuestras emisoras, la emisora diocesana y las emisoras parroquiales, en este mes de octubre, lleven el mensaje de las misiones, lleven el mensaje de Dios a todas partes. No olvidemos que en este mes, precisamente por ser el mes de las misiones, se tiene la jornada universal de las misiones, la jornada mundial de las misiones, que es precisamente de hoy en 8 días, el 20 de octubre. Preparémonos para ese día. Qué gran día para la Iglesia Universal, la jornada mundial de las misiones, para que todos nosotros estemos unidos en esta tarea tan grande, que es la única y más importante que puede tener la Iglesia, que es la evangelización. Nos preparamos para ese domingo de las misiones, pero mientras tanto en este domingo estamos llegando al 28º domingo del tiempo ordinario, que hoy nos trae también del Evangelio de San Lucas, porque el Evangelio de este año, un episodio de la vida de Jesús, camino de Jerusalén. El evangelista San Lucas siempre nos habla de que Jesús emprendió un viaje hacia Jerusalén, y entonces todo lo que él nos narra es en ese viaje hasta llegar finalmente a Jerusalén, donde iría a consumarse su entrega para salvar a la humanidad del pecado, su muerte en cruz y su resurrección, el gran misterio de Cristo, el misterio pascual. Por eso hoy el Evangelio empieza que Jesús estaba en ese camino hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasó en uno de estos lugares por donde pasó Jesús? Por la frontera entre Samaria y Galilea. Recuerden que la geografía de la Tierra Santa está Judea con la capital Jerusalén, está la Galilea, está Samaria, donde viven los samaritanos. Y entonces en la frontera entre Samaria y Galilea se realiza el episodio que hoy el Evangelio de San Lucas nos describe. Escuchemos con mucha atención el Evangelio de este domingo. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por la frontera entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una población le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y al ir a presentarse, quedaron libres de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿y no quedaron los 10 libres de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo sino este extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te devolvió la salud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, ¿qué lección vamos a sacar de este Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos quiere dar en este día? De todos modos, uniendo con el Evangelio del domingo pasado, seguimos en el contexto de la fe, porque este Evangelio, ¿cómo termina? Con una palabra que Jesús dice: tu fe te devolvió la salud. Tu fe te devolvió la salud.
¿por qué le dice esto a este leproso curado de su enfermedad y que fue el único que se devolvió a dar gracias a Dios? Tu fe. La fe es la que nos salva. Bueno, entonces varios momentos tiene la lectura del Evangelio de hoy. Primero decíamos que estamos en la frontera entre Samaria y Galilea y Jesús va camino a Jerusalén, pero entra a una población. Al entrar, sin haber llegado todavía a la población, le salen al encuentro 10 leprosos. Nos dice el Evangelio que se detuvieron a distancia, no se acercaron a Jesús, porque para ellos era prohibido acercarse a la gente, empezando porque su enfermedad no les permitía vivir en sociedad, por eso vivían en las afueras, en las cuevas, escondidos, y tenían que estar avisando por dónde iban, para que la gente que estaba por ahí, pues, se pasara a otros lugares. Porque claro, en ese tiempo pues se pensaba que también era una enfermedad muy grave y muy contagiosa. Por eso tenían que vivir apartados. Y ellos entendían eso. Por eso el Evangelio nos dice que salieron al encuentro de Jesús, pero se detuvieron a una distancia prudente, que no pues necesitara un contacto personal con Jesús. Y Jesús también previó eso. Y lo contempló muy sencillamente, porque al grito y a la invocación de estos leprosos que pedían ser curados, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús no les dijo, acérquense, venga, y yo les impongo las manos, como en otros casos, a otros enfermos. No, Jesús respetó esa distancia que había entre el enfermo de lepra y los sanos que estarían por ahí alrededor. Y por eso Jesús sencillamente les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Porque es que la persona que tuviera lepra y fuera curada, tenía que ir a los sacerdotes a presentarse que estaba curada para que obtuviera un certificado de que podía vivir en sociedad. Por eso nuestro Señor de una vez les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y al volverse, para cumplir con esa orden, quedaron curados de la enfermedad de la lepra. ¿Qué nos podemos imaginar de una persona que tiene una enfermedad que siempre ha pensado que irá a morir con ella y que lo llevará a la muerte, y de un momento a otro queda curado? Pues una alegría extraordinaria, porque se devolvió la salud. Pero la alegría tiene que estar unida a un agradecimiento. ¿Y quién agradeció ese favor que hizo Jesús? Solo uno, que no era del pueblo judío, era un extranjero, era un samaritano. Fue el único que volvió, nos dice el Evangelio, al verse curado, alabando a Dios a grandes voces. Se postró ante Jesús, dándole gracias. Jesús sí hace el reclamo. ¿Y no eran 10 los curados, los libres de la enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Preguntas que se quedaron sin respuesta, porque ellos se fueron a presentarse ante los sacerdotes y no volvieron. Solo este extranjero quiso dar gloria a Dios y postrado con humildad le dio gracias a quien lo curó. Qué escena tan interesante la que Jesús nos presenta aquí en el Evangelio, porque a este único que se postra ante él, nuestro Señor lo levanta. Ese signo de levantarlo, de darle la mano, es de devolverle su dignidad, su salud, su vida. Y por eso le dice, levántate y vete. Tu fe te devolvió la salud. ¿Cómo aplicamos este episodio a nuestra vida? Nosotros podemos estar enfermos de muchas cosas en lo físico, pero en lo espiritual puede haber enfermedades mucho más graves. Por eso en la Biblia la lepra es figura del pecado, de la enfermedad espiritual del pecado, que nos acaba, que nos carcome,
que acaba con nuestros miembros, que deja abismos en el alma, que muchas veces parecieran incurables, pero que solo Dios cura, como curó de la lepra a estos enfermos. Así también a nosotros, del pecado, que es una lepra, tantas lepras que hay hoy en el mundo, porque el mal, la solidaridad en el mal, el irrespeto a la vida, a la dignidad de las personas, a los derechos humanos, el olvido de los demás, porque no hay solidaridad, porque no hay fraternidad, porque no ayudamos a los demás, en fin, a todo esto estamos nosotros obligados para curarnos de esas lepras. La peor lepra es el egoísmo, que solo mira hacia sí mismo, haciendo el yo y elevándolo a una dignidad que no tiene, como si fuera un Dios. Una egolatría, un culto a sí mismo. Y no pensamos sino nosotros mismos, nunca en los demás. Ese egoísmo es el que carcome y acaba con la sociedad. Es una lepra. Por eso pidámosle al Señor que nos libre del egoísmo. Hoy las oraciones por todas las personas, para que haya el signo del amor del Señor en todas partes, para que los gobernantes trabajen por la igualdad, equidad social, se esfuercen por una sociedad más justa, hagan proyectos para que la humanidad crezca. En Colombia, para que haya paz, para que estas próximas elecciones pues sean un día democrático, la fiesta de la democracia, pero no la fiesta en donde dijéramos se come a los demás en su fama y en su dinero con la corrupción. La corrupción sí que es una lepra, la peor de las lepras, que está metida en la política, en el poder, porque somos egoístas. Terrible la corrupción. Y así, ¿qué política puede aguantar para hacer una política sana? Recuerden que el Papa nos envió el 1 de enero de este año un mensaje sobre la buena política, que es la que contribuye a la paz, pero nunca los vicios de la política, entre ellos la corrupción, que sí es la peor lepra, para que nosotros no adquiramos esa enfermedad, porque eso empieza en lo pequeño. Recuerden los domingos anteriores en que el Señor nos decía: el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y así, el que es infiel o el que administra mal, aunque sea cosas pequeñas, pues se acostumbró a eso y se llenó de ese vicio y lo carcomió esa enfermedad de la corrupción, que atenta contra toda dignidad y contra todo orden, por lo tanto, contra la paz. Digámosle al Señor que en este mes de misiones y en este mes también de elecciones, Colombia gane, no pierda. Gane en democracia, gane en respeto, gane en libertad en el voto y a conciencia. Nunca gane el mal y la corrupción y todo lo que atenta contra un país que quiere salir adelante adornado con la corona de la paz. Oremos mucho por nuestra patria, por nuestras familias, por nosotros mismos, y la bendición para todos ustedes, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Muy buen domingo para todos.